Imagínate Reviews. Hoy tenemos un nuevo film en el canal, pero esta vez nos alejamos un poco del mundo asiático y nos vamos a la Francia de los años de 1950. Es decir, el film es del año 1950 y es francés. El nombre es Justice is Faite, o Justicia Cumplida en español, o Justice is Done en inglés. Se puede encontrar en Amazon y en Movie Detective, los dos con subtítulos en inglés, ¿vale? El director es André Caillat y los guiones, junto con los diálogos, aparte de André Caillat, está Charles Spack. El tema que aborda el film es bastante complicado y a día de hoy genera muchísimas controversias, tanto morales como éticas, como médicas, como de cualquier tipo de índole que te puedas imaginar. Porque es un tema muy peliagudo, que es el tema de la eutanasia. Lo aborda de una manera brutal porque el director, aparte de ser director de cine, había sido abogado. Y entonces te muestra una película de abogado, de un juicio, pero prácticamente sin que el abogado defensor, ni el fiscal, ni alguno de los testigos tengan mucha presencia, ni diálogos muy potentes, es decir, tienen frases cortas, pero no se lanzan unas peoratas, es decir, unos largos discursos para intentar convencer al espectador de que tienen razón o de cuál es su opinión. ¿Y por qué es ello? Pues porque no está hecho como otros films al estilo americano o al estilo clásico que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de cine, sobre todo en Estados Unidos y también en algunos japoneses o chinos que se han hecho últimamente. ¿Por qué es ello? Pues porque Cayate se centró más en la labor del jurado, en mostrarnos al jurado como personas de a pie que tienen también todos sus problemas. De hecho, la parte dedicada al juicio dentro del juzgado directamente no es muy larga. Hay muchos más espacios sobre cuál es la vida y los problemas profesionales y maritales, etcétera, de los que componen el jurado, que prácticamente del juicio. Es decir, las intervenciones de abogados, de fiscal, etcétera, son muy cortas. El que tiene un poco más de presencia es directamente el juez. ¿De qué va el film? Pues de una mujer que se llama Elsa Lundestein, que le interpreta la genial Claude Nolier, que es acusada de practicar la eutanasia con su pareja, que está realmente muy enferma. Y se trata de dirimir si la ayuda a morir fue interesada o no lo fue, teniendo en cuenta que toda la familia de ella estaba en contra toda la familia de él, del marido, estaba en contra de ella. Y hay que añadirle pues otra tercera persona que va a aparecer durante el film. ¿Qué es lo que destaca a nivel técnico en este pedazo de film? Porque es que hay que decirlo así. Destaca una excelente fotografía en blanco y negro. Destaca un excelente vestuario maravilloso en cuanto a ropajes, tanto de ellos como de ellas. Un maravilloso atrecho. Y sobre todo donde está rodado, porque está rodado en la villa de Herboil, en parte de Versalles, y en el estudio es Saint Maurice de la capital gala, en Francia, ¿vale? En París. La verdad es que toda esta información os la voy a dejar ahí, o sea, localizaciones, música, etcétera, os la voy a dejar ahí en descripción del vídeo, ¿vale? El film también lo que juega es con el espectador, en el sentido de que tiene que centrarse más bien en todo lo que va viendo, ir recogiendo él mismo las pistas, porque en ningún momento se te dice prácticamente qué es lo que va a pasar con ella, aunque puedes intuirlo por la manera de actuar de las personas del jurado. Aparte de la eutanasia, vamos a tener temas como la enfermedad mental, representada en uno de los hijos de uno de los jurados, la infidelidad, la justicia que puede ser ciega y no adaptarse a los cánones o fallar, o sea, es la fiabilidad de la justicia, que en este caso está puesta en duda.
Tenemos también pues la vida normal y corriente de gente de a pie. La diferencia entre clases también, hay que tener en cuenta, estamos en una Francia de los 50 conservadora, un pelín xenófoba y también, y también de moral muy cristiana, muy católica. Y eso se ve reflejado en todos los personajes del jurado. A todos les afecta de una manera u otra el corsé de aquella época de los años 50 en Francia. Y sobre todo en la Ile-de-France, es decir, en la zona donde está París. De hecho, todos tienen sus problemas y basan su elemento de juicio por sus vivencias y por sus creencias, ¿vale? O sea, es decir, van a condenar a alguien o no debido a su manera de pensar o de actuar o la manera de vivir. Se distingue muy bien a la gente de a pie, es decir, del campo, se distingue también a los burgueses, a un militar retirado, a gente de la aristocracia o gente rica, etcétera, que van a ir pululando por el film. Hay que estar atentos dentro del film a varios personajes. Eh, a uno que solamente se interesa por leer los periódicos, a una señora de buen ver, madura, mayor, que va a entablar una especie de relación entre comillas amorosa. Vamos a tener también pues a un militar retirado, vamos a tener también al juez que más bien parece el verdugo, según lo que se pueda extraer, y un largo etcétera de personajes que van a estar dentro del film. Sobre todo hay uno que me causó cierta simpatía, que no todos causan simpatía, que es el mesero, el de un bistroc, es decir, de los restaurantes franceses, que tiene también su importancia. A destacar escenas tenemos varias, sobre todo la de liberación y la vida de algunos de los personajes de la historia. Sobre todo también es la gran puesta en escena en la manera en que se presenta los pasos para elegir al jurado. Y también finalmente hay que destacar el final con un alegato final que yo le he llamado de los 5 años, que es muy interesante y que te hace reflexionar. ¿Qué os puedo destacar aquí? Pues que es un film coral, que tiene un montón de personajes y que solamente pues, os voy a destacar a Claude Nolier, es decir, a Elsa Ludenstein. Hay que ponerse la piel de Ludenstein y pensar que a día de hoy lo que ella hace durante el film, lo que ella relata, no está muy lejos de lo que está pasando la gente que practica la eutanasia a día de hoy. Casos de películas o de casos reales que han sido llevados al cine está muy conocido, pues el caso de Ramón Sampedro, que lo interpretó Javier Bardem. Y tenemos también otra serie de películas. Pero a día de hoy hay muy pocos países que hayan adoptado la eutanasia, todo simplemente por el hecho de tener pues, la religión, la medicina y otros prejuicios morales que puedan haber. ¿Por qué no me voy a meter en el asunto? Simplemente revisad en vuestros países a ver cómo está el asunto. Aquí donde yo vivo se ha adoptado una ley ahora para la eutanasia y hay que ver qué es lo que opinaría todo el mundo en vuestros países. Aquí en el film se ven muy claramente las disputas entre el poder morir dignamente y los prejuicios que hay en ello y que realmente no han cambiado mucho. Tal vez algunas maneras de pensar sí que han evolucionado en la Francia de hoy, pero el resto, en cuanto a esa temática, siguen prácticamente igual. De hecho, han tenido un caso muy grave en Francia sobre alguien que quería morir y realmente tuvieron grandes debates. Podéis buscarlo por ahí por la red también. Nada más que os puedo decir más, pues que el personaje de Elsa Lundstein, que es lo que os estaba diciendo, que me he desviado un poco, pues es un personaje que realmente la comprendes, pero al mismo tiempo en el film se le ponen otras trabas, como que hay una herencia millonaria, como que pueda haber un supuesto amante de más, etcétera, etcétera.
Pero lo que hay que quedarse es como dicen a lo largo del film, es que nos estamos centrando en el dinero y en los prejuicios y no nos estamos centrando en las personas y en el sentimiento. Y eso es Claude Nolier en su papel de Elsa Ludstein. ¿Y cuál es el problema de Ludstein, aparte de la eutanasia? De haber practicado la eutanasia, pues que en aquella época, aparte de que estaba prohibida y que más o menos sigue estando prohibida en muchísimos países, tenemos el problema de que ella era extranjera, pero nacida en París, se le considera también extranjera, por lo tanto un prejuicio más, como la xenofobia o el racismo, y seguidamente es que cuando le preguntan, oiga, ¿y tiene usted, practica alguna religión? Y ella le dice que ninguna. Y encima venía de uno de los, según se dice, en la traducción se le pone que es de los países bálticos, pero nacida en Francia. O sea, tiene una serie de catalogaciones que ella dices, hostia, en la época de los 50 en Francia, tal y como era, tenía todos los números para salir culpable, ¿vale? Por todo lo que pasó. Caso de un ejemplo también es cuando a un militar, a Dreyfus, al militar Dreyfus por ser judío, lo condenaron a muerte. O sea, que sepáis que Francia ha tenido también sus deslices. Inventó la Revolución Francesa y todo esto, pero de ahí salieron las libertades y muchas de estas cosas que a día de hoy se pueden disfrutar en el mundo. Pero se quedaron otras tantas que hicieron que el país a día de hoy, y esto es opinión personal mía, esté muy avanzado en muchísimas cosas, pero hay otras que siguen pesando demasiado. Es decir, que el peso de ciertas tradiciones o cierta parte de la región no se ha ido, como muchísimos de los otros países. Es decir, no digo que la religión católica sea mala, digo que en muchísimos sitios la religión tiene muchísimo peso a la hora de tomar ciertas decisiones y aquí en el film se va a ver mucho. Sobre todo en el hijo que tiene uno de los jurados, que con una especie de enfermedad mental, que es brutal y está al cargo de la iglesia. Nada más, si os interesa el cine francés de la época de los 50, en blanco y negro, con sus grandes clásicos, con sus grandes directores, estilo Renoir o el propio Callate, decírmelo ahí en comentarios, os los leo todos, os los contesto todos a la mayor brevedad posible y al mismo tiempo pues me podéis expresar ahí, una vez que la veáis, cuál es vuestra opinión sobre el film y voy a estar encantado de poder leerlos. Aparte de ello, la podéis difundir para que más gente la conozca, para que más gente conozca a este director, a André Cayat, que hacía unos films muy buenos y este es prácticamente su mejor film, porque encima de ser un gran film sobre juicios, distinto a muchos de los que se ven a día de hoy, como os he dicho al principio, perdona por la moto, que siempre pasa el mismo punto a estas horas, ya se fue, continuamos. Y pues lo que os digo, aparte de conocer a este director que es André Cayate, ya perdí un poco el hilo, pues el film, pues espero que lo disfrutéis y que lo difundáis para que más gente lo conozca, ¿vale? Nada más, le podéis dar un buen like y como siempre, lo que os digo, me podéis seguir ahí en mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis. Me podéis hablar de cualquier tipo de cine, de literatura, de manga, etcétera, etcétera, que os lo leo y os lo contesto a la mayor brevedad posible. Por aquí abajo aparece el correo electrónico por si podéis profundizar en esta película, en sus actores, en lo que vosotros queráis, aparte de conocer más al director, a Cayat, o a su guionista Spax, que también era un genio, pues me lo podéis decir ahí en el correo electrónico. Aparte también de que si queréis saber más información sobre el resto de reviews que he ido subiendo, pues también está ahí el correo electrónico para poder profundizar un poquito más en ellas, si no queréis escribirme prácticamente la Biblia ahí en comentarios. Que yo estaré encantado de contestar tanto en el correo electrónico como en vuestros propios comentarios que me dejéis ahí en el vídeo. Nada más, espero que os haya interesado, le podéis dar al botón de suscripción si os interesan mis vídeos. Y finalmente, pues a la indómita campanita, que ya sabéis que su función es avisar que, por ejemplo, que mi canal, o sea, Najinaza Reviews, ha subido un nuevo vídeo, una de suscritos. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en un próximo vídeo, cuidaros mucho, gracias.